de Radio Panamá. Está con nosotros, Manolo Chema, la eurodiputada Marina Messier. ¿Se dice así? Sí, se dice así. Bienvenida a Panamá. Gracias. Y bienvenida a Radio Panamá. Es un placer de estar aquí esta mañana. ¿Primera vez en Panamá? La segunda. Vine hace 10 años y estoy muy contenta de regresar, aunque es en un contexto particular. ¿Qué cambio ha visto en el país en estos 10 años? Imagino, eso es una década, es mucho tiempo. Pues se ve al nivel internacional. Cuando llegué la primera vez, todo el mundo estaba como cuando dices a las personas, me voy a Panamá, las personas estaban, wow, qué bien que puedes ir a Panamá y tienen una imagen muy positiva. Y la diferencia es que 10 años después, cuando a mi familia le dije que venía a Panamá, me decía, pero no es peligroso, no hay problemas. Entonces la imagen, la reputación a nivel internacional ha cambiado desgraciadamente. Pero yo sigo pensando que Panamá es un país maravilloso y estoy muy contenta de estar aquí, de estar con el pueblo panameo y de poder tener esta discusión esta mañana. Y disculpa por mi español, intento de hacer lo que puedo. Muy bueno, muy bueno. Clarito. Usted es de origen francés, ¿no? Sí, exactamente. Yo soy diputada francesa en el Parlamento Europeo desde 2022. Y antes estaba sindicalista en el sector de la construcción. Le contaba a Marina que Francia inicia la construcción del Canal de Panamá y fracasa. Y todavía en la década del 70, en los colegios secundarios, teníamos la asignatura de francés. Sí, me has dicho hace poco. Por la relación. Sigue todavía francés. Sí, en la escuela particular. Por la relación histórica. En las escuelas privadas todavía se da el idioma francés. En la universidad también. Qué bueno. Le quiero preguntar, antes de entrar en el tema principal. Mándale un saludo a los oyentes de Radio Panamá en francés, por favor. Bienvenue à tous les auditeurs de Radio-Canada. Panamá, Radio Panamá. Es porque teníamos esta discusión con mi asistente antes de venir, disculpa. Entonces, bienvenue à tous les auditeurs de Radio Panamá. Gracias. Eurodiputada, le quiero hacer la consulta porque, aparte del tema que vamos a tratar, Panamá acaba de salir de las listas de la Unión Europea. ¿Cómo vio ese proceso? Usted participó en la votación del Parlamento en torno a Panamá y las listas. ¿Qué se tuvo en cuenta de Panamá para sacarlo de las listas y cómo fue ese proceso que nos pueda contar? Pues fue un proceso largo y de hecho tengo que decir que nuestro grupo político ha apoyado que Panamá sale de la lista. Es un proceso que está con organizaciones internacionales, ONG, y para ver qué tipo de herramientas en el país se ha dado para poder salir de la lista en términos de blanqueo de dinero. Y entonces era importante que Panamá puede salir de esta lista, pero tengo que decirle, porque hemos tenido esta discusión prima, era un voto sobre una lista de todos los países. Es decir, que no votamos por países diciendo estamos de acuerdo que Panamá sale de la lista, que otros entran. Era un bloque. Y entonces, por ejemplo, nosotros estamos muy de acuerdo con Panamá que sale de la lista, pero no estábamos de acuerdo con otros países que se han puesto en la lista, porque yo sé que cuando entras en esta lista tienes que hacer como país muchísimas cosas. Es muy pesante a nivel administrativo, financiero también, para poder tener todas las reglas que pide la Unión Europea dentro de esa lista. Entonces, es por eso que era también un poco complicado este tema que se ha votado en la Unión Europea, porque no darnos la posibilidad de apoyar países y de decir que no estamos en favor de todos dentro de esta lista. Pero fue un tema muy importante dentro de la Unión Europea en estas últimas semanas. Usted dijo que es eurodiputada desde el 2022. Sí. ¿No es la primera votación entonces en la que participa en donde se trata el tema Panamá en las listas? Bueno, sí, me recuerdo de esto. Yo creo que sí, es la primera vez que yo participo de este tema. Teniendo eso en cuenta, ¿por qué en este momento se hizo esa votación para que Panamá saliera junto a otros países? Como explica que no es una votación por un solo país y antes ese proceso no se había podido cumplir.
Pues eso es la Comisión Europea que propone, no es el Parlamento Europeo. Entonces es la Comisión Europea que nos hizo una propuesta y nos la ha dado a la votación hace poco tiempo, pero es ellos que nos ha impuesto de tener esta forma de actuar, es decir, de tener un bloqueo de país dentro de la lista, que entran y que salen de la lista. Si Panamá salió, ¿puede volver a entrar a la lista? Puede. Pero depende de la decisión la toma solo la Unión Europea o también depende de lo que determine. Por ejemplo, este año hay nuevamente un recorrido por el país de fiscalización del GAFI, del Grupo de Acción Financiera Internacional, para verificar si Panamá se mantiene cumpliendo con estos requisitos que lo sacaron de la lista del GAFI. Es ellos que nos da la información, también ONG de transparencia que da la información sobre lo que está pasando. Su visita a Panamá, por lo que pudimos ver, usted lo señaló, yo fui antes de eurodiputada parte del Grupo Sindical de la Construcción en Francia. Su visita se debe en torno a la situación que se está dando con respecto al SUNTRAX, el Sindicato Único de la Construcción y similares. Por un lado, Genaro López, quien es el dirigente histórico del SUNTRAX, lo hemos entrevistado en varias oportunidades, quien se encuentra detenido domiciliariamente. También está el caso de Saúl Méndez, quien solicitó asilo en la Embajada de Bolivia en Panamá y está asilado en Bolivia, y otros casos más de integrantes del SUNTRAX, en donde el Ministerio Público afirma de que es una investigación que viene de hace varios años en torno a un tema en Bocas del Toro sobre propiedades y derechos de los trabajadores. Pero la versión que da el SUNTRAX, ellos afirman que esto sería un tema de persecución política por temas políticos en Panamá. ¿Qué ha sabido usted del tema y cuál es su posición? Pues tengo que decir un poco la historia que tenemos con SUNTRAX, antes como sindicalista francesa y ahora como diputada francesa. Como sindicalista, SUNTRAX ha sido siempre muy importante al nivel internacional, dentro del movimiento sindical internacional. Es por eso que tenemos hoy una delegación internacional con dirigentes sindical de Bélgica, de Francia, de Brasil, de otros países del mundo, en el que nos vinieron todos juntos porque SUNTRAX ha sido líder dentro del movimiento sindical internacional y reconocido. Es por eso que porque yo digo esto porque no he visto de mi vida una tan grande movilización por un sindicato que hay por SUNTRAX. Cuando ves que enfrente de la Embajada de Bruselas hay movilización para apoyar a SUNTRAX, cuando ves que enfrente de la Embajada de Francia hay movilización para SUNTRAX, cuando en el Parlamento ahora hablamos de SUNTRAX y tenemos, de hecho, vamos a poder quizás a venir más en detalle, una posición de las instituciones mencionando a SUNTRAX. Entonces, quiero decir esto para mostrar lo que esta organización a nivel internacional es reconocida como organización sindical seria que está haciendo un muy buen trabajo. Y entonces para nosotros será importante de venir aquí con un mensaje primero de solidaridad con el sindicato y también para tener estas reuniones con varias personas, como ustedes probablemente lo saben, hemos encontrado ex-ministro de Trabajo, el ministro también actual de Trabajo, hemos encontrado el defensor del pueblo panameño, entonces hemos tenido varias entrevistas, reuniones para hablar del caso de SUNTRAX. Y lo que yo veo es, de hecho, y quisiera reafirmar esto, yo no vengo a Panamá para comentar la política interna al país, no es mi papel y en esto no me meto. Aquí tiene su representación nacional y yo como diputada francesa no me meto en esto. Lo único en el que nos metamos es en derecho internacional, en el respecto de las normas de la Organización Internacional del Trabajo. Y cuando digo esto es pues para decir que hay tema muy importante que es la libertad sindical. Y de lo que escuché desde que llegué en Panamá hace casi una semana es que la libertad sindical, hay una violación directa de la libertad sindical. Cuando yo nunca en mi vida he visto de cerrar cuentas bancarias de un sindicato y aparte del sindicato más grande y más fuerte del país. No he visto de tener como cuotas de sindical que pasan por el ministerio.
Esto tampoco no lo he visto. Y ahora, más con la declaración de la ministra la semana pasada de disolver un sindicato. Y mi primera pregunta era, ¿pero hay una sentencia en firme? Porque tener una decisión, entiendo que su código laboral, o su código, no sé de cuáles era en Panamá, pero Código laboral. El código laboral puede permitir disolver un sindicato, pero ¿hay sentencia firme sobre el sindicato? No, hay una investigación y eso nunca he visto tampoco de mi vida un gobierno que decide disolver un sindicato sin ninguna sentencia. Esto, entonces, es estos puntos que, de mi punto de vista, del punto de vista internacional y del derecho internacional de la OIT, me parece muy extraño y no respetando. Me parece una violación de este derecho fundamentales. Y es por eso que pasó algo muy importante, yo creo, a nivel, y esto ahora el paso con la Unión Europea, porque la Unión Europea normalmente no se mete tanto, desgraciadamente, en la lucha para defender los derechos fundamentales. Pero en esta situación, en este caso, la jefe de la diplomacia, que es la señora Kallas, ha tenido una expresión pública el 22 de julio, entonces hace poco tiempo, para decir que si las cosas no cambian y que no se respeta los derechos sindicales aquí, pues podría suspender parcialmente el acuerdo entre la Unión Europea y el Panamá. ¿Por qué? Porque dentro de nuestra relación que tenemos, y es importante de tener esta relación entre Panamá y la Unión Europea, pues tenemos un capítulo sobre el respeto de ambas partes, de hecho, de los derechos fundamentales y los derechos sindicales. Y para que la Comisión hace esta expresión pública cuando ves que por varios países del mundo todavía no ha hecho lo que tenía que hacer, pues yo pienso que es una alerta bastante importante que aquí pasa algo que no tendría que pasar. ¿Qué consecuencias, diputada, tendría la decisión de darse que usted acaba de denunciar? Pues depende que la comisión qué parte del acuerdo va a querer suspender. Esto no nos lo ha dicho a este momento, pero yo creo que más bien es una llamada muy clara que va a tener un impacto real con la diplomacia entre la Unión Europea y el Panamá si no logramos a tener una solución a este conflicto, a este problema. Entonces, no va a llegar un impacto sobre las poblaciones. De hecho, lo has mencionado también en su respuesta, es por eso lo estoy diciendo. Pero el impacto sería real en términos de lo que estamos creando como cooperación, como diplomacia entre la Unión Europea y Panamá. Y justamente, diputada, usted habla desde la perspectiva del derecho internacional. Sí. ¿Qué consecuencias podría haber para el Estado panameño si continuase la situación con el Suntrack como está dándose en estos momentos? Pues yo creo que el impacto sería bastante importante a nivel internacional dentro de varias organizaciones, porque yo he hablado por este momento de la Unión Europea con el acuerdo de asociación que hay entre la Unión Europea y Panamá. Pero ustedes tienen también acuerdo o están entrando en un proceso, lo que entendí, con Mercosur. Y en el Mercosur también hay un capítulo sobre los derechos sindicales. Están entrando en varias organizaciones en el que el requerimiento es respetar estos derechos laborales. Y cuando hay una violación de estos derechos fundamentales, pues es decir que todo lo que pasa a nivel internacional, todo lo que el Panamá está haciendo y su gobierno para entrar en varias organizaciones, para comerciar, para tener diplomacia, para la cooperación a diferentes niveles, pues podría pararse. Quiero hacer una pausa para ver si vamos en el mismo camino de entendimiento con la audiencia, ¿no? Para poder resumir lo que nos está diciendo. Usted señala que la Unión Europea, la presidenta del Parlamento... No, que, la jefa de la diplomacia europea, Kallas.
La jefa de la diplomacia europea. Se está evaluando cómo está avanzando el asunto en Panamá. Exacto. Con estos temas para definir los acuerdos existentes, vigentes y en conformación que existen en este momento entre la Unión Europea y Panamá. Sí. Y eso va a depender de cómo avance la situación en el país en torno al tema legal, al tema Suntrax y a los asuntos que lleva a cabo el gobierno como grupo. En días atrás, por ejemplo, y lo pongo sobre la mesa, estuvo aquí el secretario para el ferrocarril, el señor Henry Farup, el tren que Panamá quiere construir de Panamá a la frontera. Y él habla también de posible apoyo a la Unión Europea para la construcción del mismo. Es decir, que si la jefa de la diplomacia europea en conjunto toma esta decisión, ¿eso podría afectar, por ejemplo, el interés en este tipo de inversiones? Podría. Por parte que cuando tienes una relación con la Unión Europea, que es una relación comercial dentro del acuerdo de asociación y una relación diplomática, de hecho, todo puede ser impactado. Depende del nivel en el que quieren ir la Unión Europea, sus instituciones y las personas que la representan dentro del internacional. Entonces, sí, todo puede ser afectado por lo que se está pasando. Cuando hablamos de la jefa de diplomacia europea nos referimos a Kaja Kallas, ¿correcto? Sí, exactamente. Ella fue nombrada alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad desde el año 2024. Es la que sucede a Josep Borrell en el cargo, para tener contexto de quién estamos hablando y cómo lo estamos manejando, Chema. Diputada, una de las acusaciones que hace el gobierno al Suntrack es que el manejo político o el trasfondo político de las cosas que han hecho en los últimos meses, por ejemplo, con relación a las reformas a la ley de la seguridad social. ¿Cómo, por ejemplo, en Francia, con su experiencia sindicalista, cómo es la actividad sindical en cuanto a temas políticos? ¿Cómo se maneja la actividad en ese sentido? Sí, es interesante porque yo vengo de un país con muchos, no sé si se sabe aquí, pero muchos movimientos sociales. Es decir, que yo creo que estamos el país de Europa con el más movimientos sociales y con sindicatos muy fuertes. Y tenemos, de hecho, dentro de la delegación hay un representante de la CGT, que es el sindicato, creo que hermano a Suntrax en Francia. Y entonces, en la manera de movilizarse, de hacer huelga, de bloquear calle, se hace así en Francia. Es decir, que los sindicatos en Francia, para movilizarse, de hecho, cuando haces una huelga, cuando estás haciendo un movimiento social, el punto, si no molesta a nadie, disculpa, pero si no molesta a nadie, no ganas nada, porque cuando te movilizas es para mostrar un reporte de fuerza. Y es eso dentro de una empresa como dentro de una movilización a nivel nacional. Por ejemplo, nosotros hemos tenido 4 millones de personas participando a movilizaciones contra la reforma de la jubilación en Francia. Entonces, las formas son varias. Tenemos muchos bloqueos, tenemos movilizaciones así pasando en las calles y también pasa que personas se infiltran dentro de nuestras movilizaciones. Eso nos pasa. Acá también, no se preocupe, y sucede igual, los infiltrados. Y esto es el problema en Francia que teníamos con el sindicato, porque el sindicato decía, pero nosotros, no es nosotros, que las personas, por ejemplo, que van a... no sé cómo se dice la palabra en español, pero que hacen una violencia dentro de la... No son los sindicatos, no son los sindicalistas, no son los trabajadores, son lo que nosotros llamamos los Black Bloc en Francia. Y entonces van a tener, estas personas nos dan una imagen muy mala de la movilización, cuando la movilización es totalmente pacifista. Y entonces yo he visto desde estos días que también aquí se tienen los mismos temas dentro de las movilizaciones que se organiza con los sindicatos y veo que la situación es muy parecida a lo que pasa en Francia. La única cosa que no es parecida es que nunca en la historia nos está pidiendo que disolver en nuestro sindicato, los sindicatos franceses, aparte de todo lo que ha pasado, que es muy similar dentro de las movilizaciones. En Europa hay, usted lo dice, no es común, pero en Europa hay algún antecedente de que algún gobierno intente disolver un sindicato, no solo en Francia, sino a nivel general. De lo que yo sé, no.
sinceramente no escuché una vez esto. Y de hecho, pues que es dentro de la Unión Europea tenemos los tratados europeos que como una constitución común, no sé si se dice constitución, es demasiado fuerte para decir constitución, pero tratado común. Y legislación común. Sí, pero en la que reconocemos los derechos fundamentales y es prohibido la violación a los derechos sindicales. Estamos conversando con la eurodiputada Marina Merciur, perdón. Le quiero hacer la consulta porque usted ayer o anteayer con la ministra de Trabajo, Jacqueline Muñoz, quien fue la titular del Ejecutivo que presentó la decisión del gobierno en torno a el inicio del proceso para disolver el Suntrax. ¿Qué pasó en esa reunión? ¿Cómo salió de esa y qué conclusiones saca usted de la misma? Pues primero está bien y le agradecimos a la ministra de tomar tiempo para encontrarnos como misión con los sindicatos internacionales y yo como parlamentaria europea. Hemos discutido, nosotros hemos llegado a los puntos que ahora los he mencionado. La ministra y su equipo ha mencionado porque ellos pensaban que estaban en su derecho de hacer lo que han hecho por lo de Suntrax y del movimiento social en Panamá. De lo que sentí una apertura al diálogo, porque es por eso que estamos aquí, si no nos hubiera recibido. Pero siento todavía que las cosas que tienen que cambiar rápidamente para estar seguro que el sindicato puede hacerlo porque de su existencia, es decir, defender a los trabajadores, negociar los convenios colectivos, pues esto no nos los ha asegurado, porque sigue pensando que, por su punto de vista, tiene que disolver el sindicato cuando todavía no me ha dado la prueba que lo que menciona para disolver existe, porque como decía, el punto para mí esencial es si hay una sentencia o no. Eso es el punto primero, ¿no? Que pienso cuando quieres hacer una decisión tan importante con un sindicato que tiene 100.000 afiliados, que es muy importante por cualquier país del mundo en términos de su población y el número de afiliados al sindicato es muy, muy fuerte. Entonces, lo que vemos es que se tiene que seguir el diálogo y no solamente porque lo tuvimos con nosotros, pero con Suntrax directamente, para que se solucione rápidamente la solución, que se libera los dirigentes sindicales, que también tuve la oportunidad de ver, fue a ver a Genaro López en la casa donde está asignado, y esto es muy importante que se hace muy rápidamente. Le quiero consultar el contexto completo, ¿no? El Suntrax se ha caracterizado, las manifestaciones del Suntrax en los últimos años en Panamá se han caracterizado por transformarse en algún espacio, en actos de violencia, en enfrentamientos con la policía. Lo último que pasó y que recalca el Ejecutivo es un incidente que se dio en un hospital en construcción, un hospital para niños en construcción, un hospital público, en donde terminaron arrojando piedras y demás elementos de la construcción hacia unidades de la policía, hacia las personas que pasaban por el lugar. Y a su vez, las acciones ejecutadas por el Suntrax en los últimos tiempos también llevaron, por ejemplo, en este caso, a paralizaciones, afectaciones a terceros, a afectaciones a la economía. Es el argumento que utiliza el Ejecutivo y muchas de aquellas personas que en estos momentos dicen el Suntrax no es un santo, el Suntrax ha cometido hechos que han perjudicado a la población y que han perjudicado al país. En torno a este aspecto del asunto, ¿cómo lo analiza? O sea, ¿cómo lo ve el tema? Porque evidentemente sí, se entiende el asunto de que es, como usted señala, no hay una sentencia en torno al tema Suntrax y las acusaciones que hay, las investigaciones que hay. Pero la evidencia en torno a las acciones que ha ejecutado el Suntrax en Panamá, en sus manifestaciones en derecho, pero traspasando las líneas de afectar a los demás, afectar la economía, llegar a actos de violencia, también han sido evidenciadas.
Pues lo de las movilizaciones, yo de hecho no sé, no estoy viviendo en Panamá, entonces escucho lo que ustedes me dicen, pero la cosa de la violencia yo lo he mencionado con la cosa en Francia. No conozco lo que pasa en Panamá, pero yo sé lo que pasa en Francia. Y de un gobierno que no está en favor del movimiento social, de hecho, porque los estamos afrontando cuando hay una reforma en la que no estamos de acuerdo, yo hablo en Francia, pues de hecho, entonces, pues en las movilizaciones nos dije en los medios la misma cosa que aquí, que los sindicatos son violentos, que los partidos políticos que apoyan al movimiento social son violentos, y cuando nosotros no estamos violentos y estamos dentro de este estatuto totalmente pacifista. Entonces lo que quiero decir es la misma cosa que de cuidar lo que se ve dentro de una movilización, de quién está haciendo qué, porque muchas veces hay infiltración en las movilizaciones, eso lo sé y de seguro es conocido a nivel internacional. Entonces que esto lo tomamos con mucha atención, y destruir la economía, perdón, pero cuando tienes un sindicato que ha firmado 12 convenios colectivos, yo creo que es un sindicato que al contrario ayuda a la economía, porque cuando tienes un buen convenio colectivo, pues eso lo sabemos al nivel de las relaciones laborales, que es un paso muy importante para tener una buena economía. Entonces, los convenios, yo creo que los factos nos muestran que Suntrax no destruye la economía, pero contribuye a la economía con un sector totalmente crucial. La construcción es el sector más importante de la economía. Entonces, es esto que yo veo desde fuera, que me permite de decir que yo no comparto esta visión. Diputada Mesquiur, la argumentación que desde el inicio, en una de sus primeras apariciones, el señor presidente excelentísimo de la República, José Raúl Mulino, en una conferencia de prensa, dijo ante la faz del país que él se iba a encargar de minimizar al Suntrax, de eliminarlo. Y el discurso que han utilizado las vocerías de la actual administración, incluso el sector empresarial, es acusar al Suntrax de blanqueo de capitales, de terrorismo. A Saúl Méndez se le tildó de estar ligado a Hamas. Lo han acusado de un sinnúmero de argumentaciones que porque aquí lo ha dicho la ministra de Trabajo, es un rosario enorme, pero con poco sustento. Frente a una situación como esa y lo que usted ha podido recabar, porque usted también ha sido cauta al decir que es una percepción que usted se está llevando. Usted no vive aquí. Usted al final no sabe cuál es la verdad. Usted recoge puntos de ambos sectores. Pero en lo que ha podido recoger ahora, y luego del comportamiento desde los sectores de poder político contra el Suntrax, ¿usted no le suena eso un poco raro? E incluso otro de los argumentos que utilizan con el Suntrax es que ha participado en política, que ha creado un partido político para tener representación política, lo que es normal en todas partes del mundo. En Estados Unidos el sindicalismo apoya posiciones políticas. ¿Y por qué se siente que el gobierno acá le molesta que Suntrax tenga participación política? Pues eso lo tiene que ver el gobierno. No sé por qué en este país no permite o la percepción que un sindicato no es algo político. No quiero, de hecho, no entro todavía en el partido político, que yo sé que también tiene Suntrax. Para mí el punto es el sindicato. Pero de hecho, cuando haces actividades sindical, estás ligado con la actualidad social, por ejemplo, la jubilación para darle, porque es un tema muy importante en Francia, pues el sindicato se mete en lo de las jubilaciones porque es su papel como sindicato, porque está defendiendo los derechos de los trabajadores y entonces tiene que saber a qué momento se puede jubilar. Entonces, de hecho, cuando haces sindicalismo, tienes una parte política.
Pero sí, no sé por qué el gobierno, y no sé cuáles serán sus declaraciones por la parte política, pero yo lo que digo es que veo una forma sistemática de violación del derecho fundamental, que es el derecho sindical. Y también quizás darle que encontré ayer en una reunión Ernesto Carles, ¿se dice así? El exministro de Trabajo. Exactamente. Ernesto Carles. Y para mí esta entrevista era interesante porque como ministro de Trabajo ha tenido una relación con Suntrax durante muchos años. Y le pregunté cuál era, y no era hace 40 años, ¿no? Era hasta 2019, creo. Uh-huh. Entonces le pregunté y me decía que para él Suntrax tenía una muy buena relación y su papel era su papel de sindicato, que podía negociar los convenios colectivos, que Suntrax por su acción sindical ha ayudado el país, la economía, y con él han negociado 4 o 5 convenios colectivos. Así que, y en su papel de las relaciones laborales del tripartismo entre las empresas, sindicatos y estados, pues decía que eso funcionaba, y es por eso que él me ha dicho que ha tomado posición pública para decir que lo que pasa no es normal. Y yo creo que es un punto de vista importante como ministro de Trabajo, exministro de Trabajo, de decir que antes había una relación normal con el sindicato, un sindicato muy importante en el país, y que ahora está pasando otras cosas y que afectan directamente el sindicato y también, bueno, los trabajadores que están representando este sindicato. Para ir culminando, lo primero, no solamente Suntrax, ¿ha podido ver el tema de otros sindicatos, como por ejemplo el sindicato de los trabajadores bananeros en Bocas del Toro? 1. 2. Una vez culmine esta gira que están realizando, ¿qué viene para ustedes? O sea, que van al Parlamento y qué va a pasar. Y 3, si nos puede dar contexto un poco, aunque sea breve, de cómo se ha manejado las últimas veces que se ha intentado modificar la seguridad social en Francia. ¿Cómo ha sido la experiencia? ¿Tienes una hora más? Todavía quizás tendremos otras reuniones. Es previsto de tener otras reuniones con otros sindicatos. Todavía no he tenido a este momento que les hablo, pero sí es previsto. La segunda pregunta era sobre la seguridad social. No, sobre ahora que termina esta gira, sí. ¿qué viene para ustedes? Entonces, si no pasa nada, es decir, si la situación sigue la misma, de hecho esperamos que no. Hemos tenido reuniones que esperamos que va a abrir una puerta por diálogo social y que la situación se mejora rápidamente. Pero si no se mejora, vamos a seguir dentro del Parlamento luchando para el acuerdo entre la Unión Europea y Panamá, que se respeta de las ambas partes los derechos sindicales. Es decir, concretamente, que si no vamos más allá y que no hay ninguna abertura del gobierno para que las cosas se mejoren, pues tendremos, por ejemplo, yo voy a proponer una resolución en el Parlamento Europeo para que haya un debate dentro del hemiciclo del Parlamento sobre la situación del movimiento social y de los sindicalismos en Panamá, para decir un mensaje de apoyo con el movimiento social y sindical de Panamá. Entonces, podemos tener varias medidas para seguir poniendo una presión dentro de la relación que hay, que es una relación formal entre Panamá y la Unión Europea. Pero yo espero que no tendremos que pasar por esto, espero que no tendremos que pasar por la suspensión de unas partes del acuerdo. De hecho, esto no lo esperamos. Esperamos que la situación ya se mejora, que se libera a los dirigentes sindicales y los sindicalistas que fueron encarcelados y que ya cada quien puede reprender sus papeles y poder por el sindicato continuar con la mejor manera a defender los trabajadores. Le falta uno, Chema. Sí. Y la seguridad social, pues sí, es un tema muy importante en Francia.
De hecho, porque nosotros creamos la seguridad social después de la Segunda Guerra Mundial y fue un avance enorme, de hecho, de partido político, pero también del movimiento sindical, que ha jugado un papel muy importante para crear nuestro sistema de seguridad social, que yo creo, sinceramente, es uno de los mejores en Europa. No digo en el mundo, no conozco todos los sistemas, pero el problema es que desde unos años los están atacando en varios países. El gobierno neoliberal están atacando el sistema de seguridad social, que es un sistema para ayudar y apoyar a todos. Y pues entonces hemos tenido muchísimas movilizaciones. Por la parte jubilación, lo más, como decía, 4 millones de personas en la calle. Es muchísimo, y eso durante 14 días de movilización. Entonces hemos tenido un bloqueo del país. Realmente era un tema muy, muy importante, con 70% de la población, 80% de la población que está contra esta reforma. Y esto nos ha llevado mucho en el movimiento social en Francia. Pero ahora viene también la cosa del unemployment. El desempleo. Desempleo, gracias. Que esto viene porque el Estado intenta de tomar en todo lo que puede, porque no hay más, estamos en un momento de austeridad en Francia y en Europa, y porque quiere también dar el poco dinero que seguimos por armas y la defensa. Lo digo también porque no sé si han visto, pero la Unión Europea ha decidido de poner billones de euros en un proyecto de defensa y quitarle en la seguridad social, quitarle a los hospitales, a la educación. Y de hecho nosotros estamos en primera línea para afrontarnos a los gobiernos sobre esto, porque cuando no funciona tu escuela, no funciona tu hospital, decir que vas a llevar el dinero para hacer más armas, eso no nos conviene. Así que esto es un tema que va a seguir creciendo, yo creo, en los últimos meses. En Francia, pero en todas partes de Europa, y siempre hay la cosa, el social contra, ahora es la defensa. y pues la lucha va a estar difícil, porque es la relación también con Estados Unidos y todo lo que ustedes probablemente saben de la Unión Europea. Y pues lucharemos para mantener un buen sistema de seguridad social, y estaremos mucho a luchar para defender este sistema de seguridad social en Francia. Eurodiputada, acá se me acaba el en tiempo, YouTube, Manolo. dice María Antonieta de Montilla, Cosio. Gracias por la gran invitada de lujo que llevaron al programa. La eurodiputada Marina Messiur. Los sindicatos y gremios son importantes para proteger a los trabajadores. Tiene sus fanáticos acá usted. Gracias al oyente por el comentario. Eurodiputada, gracias por estos minutos en Radio Panamá. Bienvenida a Panamá, y bueno, estamos en contacto y a la orden para poder seguir conociendo mayores detalles de su recorrido por el país y también de las decisiones en torno a lo que ustedes puedan analizar respecto a lo que ocurre en Panamá y en la región. Gracias Radio Panamá para invitarme, y es un placer de poder discutir y de estar en Panamá con ustedes. La eurodiputada Marina Messiur aquí en